El despertador sonó a las 6:30 de la tarde, rompiendo el silencio de un pequeño departamento donde casi nunca entraba la luz del sol a esa hora. Héctor Salazar estiró la mano hacia la mesita desgastada junto a la cama, apagó la alarma y se quedó unos segundos mirando el techo, como si necesitara recordar quién era, qué día era y por qué otra vez tenía que levantarse cuando el resto del mundo empezaba a cenar o a descansar. Después se incorporó despacio, se echó agua fría en la cara y se observó en el espejo del baño. 42 años, entradas marcadas, ojeras profundas, la piel gastada por años de desvelo y turnos nocturnos. Su trabajo como guardia de seguridad en un estacionamiento privado no lo iba a sacar de pobre, pero al menos le alcanzaba para pagar la renta, la luz y llenar el refrigerador con lo básico. Se puso la chamarra azul del uniforme, revisó los bolsillos y comprobó, como hacía cada noche, que llevaba todo encima: una linterna, un manojo de llaves, cigarrillos, encendedor, una navaja vieja que había sido de su abuelo y un radio portátil tan antiguo que a veces captaba más interferencia que voces. Después salió al pasillo del edificio, bajó las escaleras y caminó hasta la parada del autobús. El trayecto hasta el estacionamiento duraba unos 20 minutos, y durante todo el camino fue mirando por la ventana los mismos negocios cerrados, los mismos callejones húmedos y las mismas luces amarillas que hacían ver el barrio más cansado de lo que ya era. El estacionamiento donde trabajaba estaba en una zona industrial casi abandonada, en las afueras de la ciudad, rodeado por bodegas vacías, talleres cerrados y viejas naves de fábrica que de noche parecían esqueletos de concreto. El lugar se llamaba Premium Auto, un nombre demasiado elegante para un terreno cercado por lámina y coronado por alambre de púas, pero adentro sí había coches caros, camionetas recientes, sedanes de lujo, autos que sus dueños preferían dejar bajo vigilancia en vez de arriesgarlos en la calle. Cuando Héctor llegó, el turno de día estaba por terminar y don Ramiro, el vigilante que salía, lo esperaba en la caseta con un termo de café entre las manos. Ramiro, un hombre seco y mal encarado al que una cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda, le hizo el cambio de turno sin muchas ceremonias, aunque antes de irse le soltó una advertencia que sonó más seria de lo habitual. Le dijo que durante la tarde había visto a 3 tipos rondando por las bodegas de enfrente, demasiado atentos a la entrada del estacionamiento, demasiado bien vestidos para ser vagos y demasiado nerviosos para estar ahí por casualidad. Héctor asintió, tomó las llaves, firmó el registro, escuchó además que una lámpara del rincón norte estaba fallando y se quedó solo, rodeado por filas de coches inmóviles y 8 horas de oscuridad por delante. La caseta olía a cigarro barato, café recalentado y humedad. Había una televisión vieja en un rincón, pero Héctor la dejó con el volumen casi al mínimo y encendió una pequeña radio para tener algo de música de fondo. A las 10 hizo su primer recorrido, pasando con la linterna entre los coches, revisando las cadenas del portón, la cerca del fondo y el rincón donde se acumulaban restos de material de construcción de una bodega cercana. Todo parecía normal. Más tarde, mientras anotaba en el libro de novedades que no había incidentes, empezó a lloviznar y el sonido de las gotas sobre el techo metálico de la caseta volvió la noche todavía más monótona. Héctor cenó un sándwich, bebió café y pensó, como tantas veces, que quizá nadie necesitaba realmente un guardia allí, porque en 2 años casi no había pasado nada serio. Alguna vez se habían metido muchachos a esconderse dentro de coches ajenos para fumar o escuchar música, y una vez un borracho intentó dormir detrás de una camioneta, pero nunca había habido un intento real de robo. Cerca de la 1 hizo otro recorrido. La lluvia ya era más fuerte, el pavimento brillaba bajo las lámparas y por un momento creyó ver la puerta de un sedán blanco mal cerrada, pero al acercarse comprobó que todo estaba en orden. De regreso a la caseta oyó un ruido afuera de la cerca, como si alguien hubiera pateado una lata, y se quedó escuchando unos segundos. Luego solo volvió a oír la lluvia. A eso de las 2:30 de la madrugada, vencido por el cansancio, se quedó medio dormido en la silla. No sabe cuánto tiempo pasó así, pero un golpe metálico,
violento, lo sacó de golpe de ese sueño ligero en el que ya no distingues si sigues dormido o no. Se levantó, se asomó por la ventana de la caseta y vio, bajo la lámpara de la entrada, a 3 hombres junto al portón. Uno estaba manipulando la cadena con una herramienta grande y los otros 2 vigilaban hacia los lados. Aunque la distancia era considerable, se notaba que eran jóvenes, fuertes, vestidos con ropa oscura y gorros ajustados. Héctor sintió que el pulso se le aceleraba. Aquello ya no era una sospecha, ni unos borrachos, ni una falsa alarma. La instrucción era clara, informar de inmediato a la central y llamar a la policía, pero su radio fallaba a ratos y la señal del celular en la caseta era pésima. Abrió la puerta con cuidado, salió agachado y empezó a avanzar entre los coches para acercarse a una zona donde pudiera llamar. La lluvia le ayudaba a cubrir el sonido de sus pasos, pero también le impedía oír bien lo que hacían los intrusos. Cuando llegó a unos 30 metros de la entrada, se escondió detrás de una camioneta y observó mejor. Uno de los hombres, el más joven, vigilaba hacia la calle, otro trabajaba con la cadena usando algo parecido a unas pinzas de corte, el tercero, el más corpulento, daba órdenes cortas, impaciente, como si supiera exactamente lo que buscaban. El candado cedió, la cadena cayó al piso y el portón se abrió apenas lo suficiente para que entraran. Héctor sacó el teléfono y logró marcar a la central, pero la llamada apenas conectó. Alcanzó a decir que se habían metido 3 hombres al estacionamiento antes de que la voz al otro lado se perdiera entre estática y la señal desapareciera por completo. Guardó el celular y volvió a mirar. Los ladrones ya caminaban entre los autos, iluminando placas, ventanillas y tableros con una linterna, como si buscaran una unidad específica. Entonces se detuvieron frente a una SUV negra, una camioneta de lujo, y Héctor entendió que no habían entrado por casualidad, habían venido por ese vehículo. Durante unos segundos pensó en quedarse quieto y no intervenir, porque al final eran 3 contra 1, y uno de ellos llevaba claramente una herramienta pesada con la que podía romperle la cabeza. Pero también pensó en lo que pasaría si lograban sacar ese coche, el dueño reclamaría, la empresa lo despediría y a su edad encontrar otro trabajo sería casi imposible. Decidió al menos intentar espantarlos. Empezó a retroceder hacia la caseta, pensando en tomar el megáfono viejo o activar la sirena, pero justo entonces oyó el ruido de un vidrio rompiéndose. Ya estaban abriendo la camioneta. No había tiempo. Se detuvo junto a una van estacionada en el centro del terreno, metió la mano al bolsillo y sacó el silbato reglamentario que casi nunca usaba. Luego sopló con todas sus fuerzas. El sonido agudo atravesó la noche y rebotó contra las paredes vacías de las bodegas. Los 3 hombres giraron al mismo tiempo hacia él. Uno maldijo, el más grande gritó algo y el más joven salió corriendo directamente en dirección a Héctor. El guardia alzó la linterna, le gritó que se detuviera, que era propiedad privada, pero el muchacho no redujo la velocidad. En la mano llevaba algo brillante, quizá una navaja, quizá un desarmador largo. Héctor comprendió en ese instante que si se quedaba un segundo más, lo alcanzarían. Se dio la vuelta y echó a correr hacia la caseta. El agua le salpicaba las piernas, el corazón le golpeaba en el pecho y los pasos del otro venían cada vez más cerca. Calculó que no iba a lograr llegar a la alarma antes de que lo alcanzara, y justo cuando pensó que el hombre iba a tirarse sobre él, el sonido detrás de sus espaldas desapareció. Héctor se volvió por reflejo y vio algo extraño, el ladrón se había detenido en seco, con el arma temblándole en la mano, mirando hacia un punto entre 2 hileras de autos con una expresión de desconcierto que rápidamente se transformó en miedo. Entonces se oyó un sonido que Héctor jamás había escuchado en toda su vida, un gruñido bajo y áspero, demasiado profundo para venir de un perro, demasiado animal para venir de un ser humano. Siguió la dirección de la mirada del ladrón y vio, entre los reflejos mojados de los coches, una figura que no tenía sentido. A primera vista parecía humanoide,
porque tenía cabeza, tronco, brazos y piernas, pero todo en sus proporciones estaba mal. Los brazos eran exageradamente largos, casi hasta las rodillas, las piernas cortas y tensas como alambres, el torso demasiado ancho y la cabeza demasiado pequeña, empujada hacia adelante como la de un ave de rapiña. La piel, o lo que fuese aquello, tenía un tono gris enfermizo que parecía absorber la poca luz del lugar. Lo peor eran los ojos, enormes y oscuros, como dos huecos sin brillo. La criatura permaneció inmóvil apenas un instante, pero la sensación que transmitía era insoportable, como si todo su cuerpo estuviera a punto de explotar en movimiento. El ladrón empezó a retroceder muy despacio, sin dejar de verla, y ese simple paso hacia atrás pareció ser la señal. La figura se movió. Héctor no vio realmente el desplazamiento, solo vio que un momento estaba a varios metros y al siguiente ya había alcanzado al muchacho. Las manos largas de la criatura se cerraron alrededor de él con un sonido seco, como ramas rompiéndose, y el ladrón no alcanzó ni a gritar antes de que su cuerpo perdiera toda rigidez. Héctor se quedó congelado, incapaz de asimilar lo que veía. La criatura abrió una boca antinatural, demasiado grande para una cabeza tan pequeña, y en cuestión de segundos del joven no quedó nada salvo el golpe metálico de su arma al caer al piso. El guardia sintió un frío brutal recorrerle la espalda. Todo lo que creía saber sobre el mundo se derrumbó en ese instante, porque ninguna mente normal está preparada para aceptar algo así. La criatura giró entonces hacia él, y por un momento Héctor creyó que iba a ser el siguiente, pero no fue así. Lo observó apenas unos segundos, como si lo evaluara, y luego se volvió hacia donde seguían los otros dos hombres junto a la camioneta. Los otros ladrones aún no entendían lo que estaba ocurriendo. El más corpulento forcejeaba con el encendido del vehículo y el tercero, que miraba hacia la entrada, preguntó dónde había quedado su compañero. El motor de la camioneta por fin rugió, la SUV dio un pequeño salto hacia adelante y justo en ese momento el hombre que estaba fuera del coche vio a la criatura. Su grito fue tan agudo que hasta la lluvia pareció apagarse un segundo. El conductor se asomó por la puerta, también la vio, y soltó una maldición horrorizada. La cosa avanzó hacia ellos con una lentitud casi perezosa, como si no tuviera ninguna prisa porque supiera perfectamente que ninguno iba a escapar. El ladrón que estaba fuera intentó correr, pero resbaló en el pavimento mojado y cayó de espaldas. Héctor apartó la mirada, aunque no lo suficiente como para no escuchar ese mismo crujido espantoso de antes. Cuando se atrevió a mirar otra vez, solo quedaba la chamarra del hombre tirada junto a un charco. El último, el conductor, pisó el acelerador con desesperación y lanzó la camioneta hacia la salida. Durante un par de segundos pareció que lo lograría, que llegaría a la calle antes de que la criatura reaccionara, pero entonces el vehículo dio un volantazo brutal y se estampó de frente contra un camión estacionado cerca del acceso. El golpe fue tan fuerte que el metal se dobló como si fuera de papel. Aún temblando, Héctor corrió hasta la camioneta accidentada. Dentro, el hombre seguía vivo, atrapado por el cinturón, sangrando de la frente y respirando con dificultad. El guardia intentó preguntarle si podía moverse, pero el otro apenas logró abrir los ojos y murmuró algo que Héctor no olvidaría jamás. Dijo que la cosa había aparecido dentro del auto, en el asiento trasero, justo detrás de él. Héctor se volvió lentamente y allí estaba otra vez, a pocos metros, observándolos en silencio. Ahora podía verla mejor, los dedos terminaban en uñas negras y curvas, la piel gris tenía manchas oscuras como restos de suciedad o sangre seca, y el rostro no era un rostro, sino una superficie deformada con huecos para los ojos y una abertura irregular en lugar de boca. El herido empezó a suplicar, pero no terminó la frase. La criatura se inclinó sobre la ventanilla rota y volvió a oírse ese mismo ruido húmedo, breve, insoportable. Héctor retrocedió hasta chocar con otro coche, apretando inútilmente en la mano la vieja navaja de su abuelo, sabiendo que no serviría de nada si aquella cosa decidía ir por él.
Sin embargo, después de acabar con el último ladrón, la criatura no lo atacó. Se quedó quieta unos segundos mirándolo con una especie de atención vacía, sin odio y sin prisa, y luego giró hacia el rincón más oscuro del estacionamiento, donde se acumulaban los restos de obra y la sombra parecía más profunda que en el resto del lugar. A medida que avanzaba, su silueta se iba deshaciendo en la oscuridad hasta que al final simplemente desapareció. Cuando amaneció, Héctor seguía sentado en la caseta con una taza de café frío entre las manos, tratando de ordenar una noche que no tenía forma de explicarse. Cuando llegó el relevo contó la versión más simple posible, dijo que 3 hombres habían entrado a robar, que al verse descubiertos intentaron escapar, que uno de los vehículos se estrelló y que luego los responsables huyeron entre la lluvia y la oscuridad. La policía tomó fotos del portón forzado, del coche destruido y de algunas prendas abandonadas en el suelo. Nadie hizo demasiadas preguntas sobre los desaparecidos. En el informe quedó escrito que los sospechosos lograron darse a la fuga después del intento fallido de robo. La empresa reparó la entrada, el dueño de la camioneta cobró el seguro y, en apariencia, todo volvió a la normalidad. Pero para Héctor nada volvió a ser igual. Desde aquella noche, cada vez que hacía sus rondines, se detenía unos segundos frente al rincón donde se amontonaban los restos de construcción y observaba la sombra con el presentimiento de que algo seguía allí, oculto, esperando. Y lo peor no era eso. Lo peor era que, durante los 2 años siguientes, 3 veces más intentaron entrar a robar al estacionamiento, y cada una de esas veces, al amanecer, Héctor encontró únicamente ropa vacía, huellas de forcejeo y silencio. La policía siempre habló de ajustes de cuentas entre delincuentes. Héctor nunca los corrigió. En el fondo, había una parte de él que incluso se sentía a salvo sabiendo que, en aquel lugar, algo vigilaba mejor que cualquier guardia humano. Llevaba más de 8 años trabajando como veterinario cuando recibí una llamada que no sonaba como las demás. La voz del hombre al otro lado estaba cansada, tensa, como si no hubiera dormido en varios días. Me dijo que necesitaba ayuda con sus animales, que no estaban enfermos pero tampoco se comportaban de forma normal, y cuando alguien no sabe explicar lo que pasa, normalmente significa que hay algo raro detrás. Acepté el trabajo y al día siguiente manejé hasta su granja. El lugar estaba aislado, en medio de un claro rodeado completamente por bosque, no había casas cercanas ni caminos transitados. Solo una extensión de tierra abierta y árboles que parecían cerrarse alrededor como una pared oscura, incluso de día el ambiente se sentía extraño. El dueño me recibió en la entrada, era un hombre mayor, delgado, con ojeras profundas y la mirada apagada, no parecía simplemente preocupado por su ganado, parecía alguien que llevaba tiempo sin descansar, alguien que ya había intentado entender lo que estaba pasando y no lo había logrado. Revisé a todos los animales uno por uno, vacas, ovejas, cabras, incluso un toro joven que tenía apartado, todos estaban completamente sanos, sin fiebre, sin heridas, sin infecciones, todo dentro de lo normal, demasiado normal, lo cual empezó a incomodarme porque no coincidía con la preocupación del dueño. Cuando le pregunté qué era exactamente lo que pasaba, dudó unos segundos antes de responder y luego dijo algo que al principio me pareció una exageración. Me explicó que durante el día todo estaba bien, pero que por la noche los animales dejaban de comportarse como animales, se quedaban completamente quietos mirando hacia el bosque durante horas. Pensé que podía tratarse de algún estímulo externo, algún sonido que yo no pudiera percibir o incluso estrés, así que decidí quedarme esa noche para observar el comportamiento directamente. El dueño no parecía muy convencido pero aceptó y me dejó una pequeña caseta donde podía pasar la noche. Cuando cayó el sol, el lugar cambió por completo. El bosque que durante el día parecía tranquilo se volvió una masa oscura y silenciosa. Salí con una linterna hacia los corrales y lo que vi me hizo detenerme de inmediato. Todos los animales estaban completamente inmóviles, ni uno solo se movía, ni siquiera al acercarme. Lo más inquietante no era el silencio sino la dirección de sus miradas.
Todos estaban mirando exactamente hacia el mismo punto dentro del bosque. Apunté la linterna hacia los árboles, pero no vi nada, solo oscuridad. Sin embargo, la sensación era clara, no estaban mirando a un espacio vacío, estaban mirando algo que yo no podía distinguir. Regresé a la caseta intentando explicarlo de forma lógica, pero cerca de las 11 decidí salir otra vez y entonces noté algo que cambió completamente la situación. Las cabezas de los animales comenzaron a moverse lentamente al mismo tiempo. No era un movimiento aleatorio, estaban siguiendo algo que se desplazaba entre los árboles, todos sincronizados, sin emitir sonido alguno, como si aquello fuera perfectamente visible para ellos pero invisible para mí. En ese momento sentí el primer impulso real de miedo, no porque viera algo, sino porque entendí que había algo ahí que no podía percibir y aún así estaba afectando a todo lo que me rodeaba. No pude dormir, cerca de la medianoche tomé unos binoculares y salí nuevamente decidido a ver lo que fuera que provocaba ese comportamiento. Me quedé observando durante varios minutos hasta que finalmente distinguí una figura entre los árboles. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, delgada, cubierta con algo que parecían telas viejas, no caminaba de forma natural, se movía lentamente, como arrastrándose, deteniéndose por momentos como si estuviera observando la granja. Ajusté mejor la vista intentando enfocar su rostro, pero en ese instante sentí algo que no puedo describir con exactitud, una certeza absoluta de que esa cosa sabía que yo la estaba mirando. Bajé los binoculares lentamente y en ese mismo momento ocurrió algo peor, los animales dejaron de mirar el bosque y giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Todos, sin excepción, como si hubieran recibido la misma señal, como si aquello que estaba en el bosque ya no fuera lo importante y ahora el centro de atención fuera yo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, retrocedí sin dar la espalda y regresé a la caseta, cerré la puerta y me quedé dentro sin atreverme a mirar por la ventana durante el resto de la noche. A la mañana siguiente todo parecía normal, los animales se movían, comían y reaccionaban como cualquier otro día, como si nada hubiera pasado, pero el dueño no se sorprendió cuando le conté lo que vi. Me dijo que antes de la granja ese lugar había estado habitado, que había ocurrido algo malo hace muchos años, pero no quiso dar detalles, solo dijo que el bosque nunca volvió a ser el mismo. Decidimos llamar a alguien que entendiera ese tipo de cosas. Esa misma tarde llegó un hombre que realizó un ritual en el terreno, utilizó humo, palabras que no entendí y rezos que parecían dirigidos hacia el bosque. Esa noche me quedé otra vez, esperando que algo ocurriera, pero no pasó nada. Los animales durmieron, no miraron hacia el bosque, no se movieron, todo estaba en calma. A la mañana siguiente me preparé para irme, todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero antes de subir al coche miré una última vez hacia los árboles. Y ahí estaba, la misma figura, inmóvil entre la oscuridad, observando en silencio, como si nunca se hubiera ido, como si simplemente hubiera estado esperando a que yo dejara de mirar.